A Iztacalco, a la colonia Campamento 2 de Octubre, llega la policía. Es la mañana de un operativo cuyo propósito es la prevención del delito. Por mucho tiempo, las víctimas de extorsión y asaltos fueron los pequeños comerciantes, por ejemplo, los locatarios de mercados. Pero hoy es distinto. Una de las claves para la reducción del delito en la Ciudad de México es la prevención. En el tema de prevención nosotros tenemos que estar trabajando diariamente. La prevención se tiene que estar recordando todos los días, saliendo con la información suficiente para que la población tenga los números de contacto de su policía más cercano, el número de la línea única contra la extorsión, para poder seguir reforzando. Es una tarea que nos toca enfrentar diariamente y que no podemos bajar la guardia nunca. Se visita a los negocios, se da confianza a los ciudadanos, se les informa del sencillo procedimiento de la denuncia, de la existencia de un número único para erradicar la extorsión, donde tendrán una respuesta inmediata al verse amenazados. Los resultados de estas visitas son paradójicos. El número de carpetas de investigación abiertas por el delito de extorsión ha aumentado. Pero esto no necesariamente es porque se haya incrementado, sino más bien porque los mecanismos de denuncia resultan más eficaces para los ciudadanos. El trabajo que hacemos el día de hoy es importante porque salimos a la calle, como nuestra jefa de gobierno lo ha mandatado, a tocar casa por casa. En este caso, cada negocio se viene a visitar y a dar la información importante en materia de prevención contra el delito de extorsión. ¿Qué hacemos? Difundimos la línea única contra la extorsión, que es una línea que funciona 24/7, donde siempre hay especialistas, inclusive psicólogos, si es que se requiere asesoría jurídica y obviamente el acompañamiento policial. Por eso es importante que lo estemos difundiendo en cada negocio. También estamos difundiendo el botón de la aplicación Mi Policía en Mi Negocio, que es un botón de pánico por si se requiere la intervención de la policía, se puede tocar y nuestros compañeros del sector, el policía más cercano, estará llegando más o menos en un promedio de 4 a 5 minutos. La ciudadanía en general agradece que la policía, que en este caso el gobierno de la ciudad inclusive, esté saliendo a la calle a escuchar sus demandas, ¿no? Y somos un gobierno más de territorio, salimos a escucharlos y en función de lo que escuchamos, pues ir actuando, ir modificando lo que se requiera. Estamos en la colonia Campamento 2 de Octubre, sí es una área con algunos problemas en materia de seguridad. Se han estado presentando, el secretario de Seguridad todos los meses presenta los resultados sobre la incidencia y a partir de los análisis que se hacen en gabinete que encabeza nuestra jefa de gobierno diariamente, se identifican las zonas donde la Secretaría tiene que salir a comunicar. En el caso de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, que es de donde depende esta dirección general que me toca encabezar, nuestro trabajo justo es ir a informar a la ciudadanía y estrechar ese vínculo con los ciudadanos. A más de alguno de estos negocios se presentó alguien, quizá 2 o 3 personas, puede ser que amenazantes. Ellos se dijeron miembros de alguna organización criminal, el cártel del Tepito, el de Jalisco Nueva Generación. Pero eso no ocurre más en el pequeño mercado de la colonia Campamento 2 de Octubre en Iztacalco. La presencia de la policía es disuasiva frente al crimen. Hemos notado que gracias a estos programas y gracias a esas aplicaciones ha reducido la incidencia tanto como de extorsión como de delincuencia.
Bueno, las personas, tanto los dueños de los negocios como las de las casas, le han agradecido la visita que les estamos haciendo para que estemos vinculados. Se les da el número telefónico del cuadrante, se les explica el programa de cuadrantes, de cuánto tiempo solicita o se solicita, desde que solicita por el medio del teléfono que tenemos nosotros directamente a la patrulla, y el tiempo que debe de llegar entre 3 a 4 minutos la respuesta de la patrulla. Ellos lo han visto bien y hasta ahorita vamos bien. Claro que sí ha reducido, la misma gente nos ha indicado que gracias a ese tipo de visitas a los negocios y a las casas se ha reducido la extorsión. Al entrevistarnos directamente con los dueños de las casas, las familias, y el que nos conozcan como nosotros conocernos, es donde tenemos un diálogo tanto para saber sus necesidades, sus inquietudes, y nosotros en lo que más podamos ayudarlos lo estamos haciendo. Si tú o tu familia son víctimas de un intento de extorsión, no pierdas la calma. Denuncia cuanto antes. Encontrarás apoyo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En primer lugar, hemos avanzado en la consolidación del marco normativo, con la armonización del Código Penal de la Ciudad de México, con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, y la propuesta de crear un nuevo tipo penal que permita combatir las amenazas y la tentativa de extorsión con la misma severidad que este delito. Desde un enfoque preventivo, impulsaremos la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales que han fortalecido las acciones preventivas, y lo haremos con la impartición de pláticas y talleres para la construcción de capacidades en la ciudadanía. Además, trabajaremos en acciones clave como la instalación de inhibidores de señal en los principales centros penitenciarios de la Ciudad de México. A nivel operativo se creará el Gabinete contra la Extorsión, en el que confluirán todas las instancias que tenemos responsabilidad en el combate a este delito para el diseño de acciones estratégicas en la materia. Parte esencial de estas nuevas medidas se basan en el fortalecimiento del modelo de atención e investigación del delito de extorsión, con la creación de un centro de atención inmediata contra la extorsión, que incorpore la investigación y la inteligencia, y también la investigación e inteligencias patrimoniales y financieras para la detección de operaciones vinculadas con este delito, al mismo tiempo de que se pondrá en marcha un robusto sistema de atención y protección a víctimas, denunciantes y testigos. Todo el trabajo que se ha desarrollado desde el primer día de la administración nos permite que el día de hoy demos un paso trascendente para cerrar filas y asumirnos todas y todos, sociedad y gobierno, como agentes propositivos de cambio y transformación. La respuesta a la emergencia de cuando nos vemos víctimas de un intento de extorsión tiene varios momentos. El inmediato, con la atención de expertos del área de prevención y atención en casos de extorsión y secuestro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El delito de la extorsión es a quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar a cambio de recibir un beneficio económico, un lucro para sí o para otra persona. Esto causando un prejuicio patrimonial, moral o físico. La identidad de nuestros entrevistados se reserva por razones obvias. El impacto de verse amenazado, de que tu familia o tu patrimonio se vean afectados por pagar la cuota del miedo, puede llevar a la inacción, pero hay que sobreponerse. Pero cuando nosotros somos víctimas de un delito de extorsión, esto genera un impacto psicológico, un impacto emocional, el cual desata una crisis en la víctima. Nosotros, como Dirección de Manejo de Crisis y Negociación, una de nuestras principales funciones es precisamente eso, el manejo de crisis, toda vez que somos el contacto principal con la víctima o la ciudadanía. Un experto en situaciones de crisis relacionadas con secuestros o extorsión es el primer contacto con la persona afectada.
Recabamos la información, nos allegamos de información, analizamos la misma información y posteriormente al análisis identificamos la modalidad de extorsión a la que está siendo víctima y posteriormente se realiza lo que es una asesoría especializada y las recomendaciones aplicables a su caso. Los extorsionadores pueden presentarse en los negocios de sus víctimas o bien utilizar diferentes vías de comunicación, desde una llamada telefónica hasta un correo electrónico. Nosotros tenemos identificada en esta Dirección de Manejo de Crisis y Negociación la extorsión en dos maneras, lo que es la extorsión directa y la extorsión indirecta. ¿Qué diferencia una de la otra? La directa es cuando existe presencia física por parte de este delincuente en nuestro domicilio o local comercial. Y la extorsión indirecta es llevada a cabo en su mayoría vía telefónica. Aunada a esta, pues también pueden ser redes sociales, mensajes de texto SMS, correos electrónicos, entre otros. Una vez que ya tenemos identificada una de la otra, en la extorsión indirecta se desglosan diversas modalidades de extorsión, como supuestos familiares secuestrados, préstamos económicos a través de aplicaciones, supuestos integrantes de organizaciones criminales, ¿sí? La extorsión en su modalidad de secuestro virtual, entre otras. Si eres afectado por esta situación, no pierdas la calma. Procura brindar la mayor información posible al experto con quien has entrado en contacto. Mediante la información que nosotros recibimos a través de la víctima y evaluamos la misma, al ver lo necesario nosotros canalizamos esta información con las diversas áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que de manera inmediata se pueda recibir otra orientación y asesoría adicional. Esta información resulta reveladora. La mayoría de las llamadas con el propósito de extorsión provienen de los penales. El 97% de las llamadas telefónicas de extorsión provienen desde el interior de un reclusorio, lo que nos indica que este delincuente no tiene ninguna capacidad ni estructura de hacer presencia, de causar un daño, toda vez que está recluido en un penal. Ahora, se llevan a cabo también una geolocalización, esta misma se solicita a otra área de inteligencia para que se pueda obtener un resultado aproximado de dónde está proveniendo esa llamada telefónica, que va a dar como resultado en su mayoría lo que comentábamos hace un momento. Si fuera el caso contrario, que este delincuente no se encuentre recluido en un penal, ya con la geolocalización se generan líneas de investigación para llevar a cabo una acción operativa y posteriormente la detención de este delincuente. Por lo tanto, resulta difícil que quienes pretenden cometer este delito pertenezcan a una organización criminal y dispongan de una estructura delictiva para operar. Integrantes de algún grupo delictivo altamente estructurado no forman parte de este delito de extorsión. Es más como células criminales, pero no hablamos de una delincuencia organizada. El perfil psicológico de quienes buscan perpetrar una extorsión puede considerarse peligroso. Lo que vemos generalmente es que el extorsionador es una persona altamente agresiva, ¿no? Realiza continuamente, presiona a la otra persona, le dice que le va a hacer daño a él o a su familia y por supuesto que busca generar miedo, ¿no? Y el miedo muchas veces nos paraliza. Entonces son personas que pueden utilizar palabras altisonantes, ¿no? Que amenazan con hacerle daño a nuestros seres queridos, con avisar a otras personas. Entonces eso genera que la persona no piense, que la persona se bloquee y entonces haga lo que el extorsionador quiere. Por eso consideramos que también es manipulador, es agresivo, ¿no? Sabe cómo llegar a la víctima para que actúe de la forma que él quiere. La reiterada información de la llamada nota roja en los medios corporativos, el escandaloso tratamiento de esta información con el propósito de provocar irritación social, tiene consecuencias. Digamos, el miedo es una respuesta natural ante lo que vemos en medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión,
¿no? Es una respuesta natural, el miedo que genera en todas las personas. Derivado del miedo se pueden desencadenar síntomas de ansiedad, por ejemplo. Y entonces la gente tiene miedo de salir, de hacer sus actividades de manera cotidiana. Sin embargo, acá es importante decir que debemos tener mucho cuidado en el tipo de información que consumimos, porque muchas veces aparecen noticias de todo tipo. Hay algunas que contienen información verídica y confiable, pero hay muchas otras fuentes que no dicen la verdad, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que ser muy cuidadosos con el tipo de contenido que consumimos, porque no todo lo que se nos está diciendo realmente está ocurriendo, ¿no? Tener un poquito más de atención en eso que vemos y saber que no es algo que está ocurriendo, por lo menos hoy, en la Ciudad de México. Si eres víctima del delito de extorsión, puedes acceder al apoyo psicológico para enfrentar esta situación de crisis. Lo que necesitamos es que la persona, la víctima, lo desee. Nosotros siempre trabajamos con eso, ¿no? El deseo es el motor del tratamiento. Entonces, no nos encargamos de presionar a los demás para que lo reciban. Es decir, una vez que la víctima tiene contacto con el asesor especializado, nos deriva a la persona. Nosotros, como oficina de atención psicológica, hacemos el contacto con la víctima y ésta puede acudir o no a las instalaciones, porque le ofrecemos sesiones presenciales o virtuales y nosotros damos la atención a través de un modelo breve, un modelo que consta de 6 sesiones, es un estimado, puede alargarse un poco más dependiendo de cada caso, pero la atención principalmente proviene de quien lo busca, digamos, es la víctima, y ya es cuando nosotros hacemos el contacto, proponemos este modelo de atención que, cabe mencionar, no sustituye la intervención que la Fiscalía está obligada a proporcionar a todos los ciudadanos. Lo que se busca con el apoyo psicológico es restablecer la confianza, el que la víctima, por decirlo de alguna manera, recupere su vida. Nosotros nos enfocamos principalmente en la contención emocional y en el acompañamiento. La contención porque se deriva una crisis emocional que genera mucho malestar en las personas, incluso que pausen o abandonen sus actividades cotidianas. Nuestro enfoque es restabilizar a la persona o que ella recupere el equilibrio emocional, lo que le permita retomar su vida previo a la crisis, en las condiciones en las que estaba. No es una terapia psicológica como tal, profunda, prolongada, con cierta frecuencia. No se trata de esto. Es una intervención breve que se focaliza únicamente en el delito de la extorsión. Se trata de recuperar el equilibrio, si cabe la claridad mental después de verse afectado por una situación de amenaza y de inminente peligro. La idea principal es recuperar el equilibrio emocional y reincorporar a la persona a su vida cotidiana, que retome estas actividades que solía hacer, que disminuya el miedo y la ansiedad que muchas veces frenan este tipo de actividades. No vamos a hacer un cambio importante en cuanto a personalidad, simplemente es enfocarnos en la crisis y que permita que la persona tenga esta reestructura, ¿no? De una desregulación que vivió, pasar a la regulación emocional y que pueda tener mayor claridad mental para actuar de manera más acertada. No es poco frecuente que los primeros afectados de un intento de extorsión sean aquellos quienes por su condición resultan más vulnerables, los niños, las personas mayores. Desde luego, los extorsionadores buscan en primera instancia a niños y adultos mayores y efectivamente son los que resultan con un poco más de secuelas. Sin embargo, no depende exclusivamente de la edad, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver que en una extorsión la víctima directa es el niño, sin embargo vemos
más secuelas o más dificultades o más síntomas de ansiedad, por ejemplo, en quienes están a su alrededor. Entonces no depende tanto de la edad, sino de los mecanismos de afrontamiento con los que cada persona cuente. Entonces intervenimos de igual manera, ¿no? Cuando se trata de un menor, muchas veces utilizamos algunas técnicas de juego porque los menores tienen otras capacidades, no pueden verbalizar de manera tan clara lo que sienten o lo que piensan como nosotros de adultos. Entonces, con ellos utilizamos otras estrategias que permitan la expresión de esas emociones y, por supuesto, la tramitación de ellas. Y con los adultos mayores es muy similar. Vale concluir con algunas recomendaciones que resultan útiles si pasas por el amargo trago de verte víctima de un intento de extorsión. Tratamos de darles a los ciudadanos, a las víctimas, la confianza de que nosotros somos personas capaces y sobre todo con información. Acá lo más importante es transmitir esa confianza, ¿no? Para que ellos puedan sentirse seguros con nosotros y de alguna manera contrarrestar lo que están escuchando por otro lado del teléfono respecto a amenazas. Entonces lo principal es crear un ambiente de confianza y seguridad para poder contraponernos a todas las amenazas que está diciendo el extorsionador. Bien, dentro de las recomendaciones, al ser víctimas de una extorsión telefónica, es mantener la calma. ¿Para qué? Para poder valorar con objetividad la situación que se está planteando. No proporcionar información personal o laboral, ¿sí? No contestar incluso a llamadas telefónicas de números desconocidos, ¿sí? Escuchar atentamente lo que nos están refiriendo al otro lado de la línea telefónica y si nos percatamos que va encaminado a una situación de extorsión, interrumpir la comunicación de manera inmediata, bloquear el número telefónico y, por supuesto, hacer de conocimiento a las autoridades expertas en este tema. El fortalecimiento de capacidades con la creación de la Coordinación General de Atención a Casos de Extorsión y Secuestro de nuestra Secretaría y la Fiscalía Especializada para el Delito de Extorsión en la Fiscalía General de Justicia. Y también el fortalecimiento de la coordinación entre todas las instancias, creando un modelo de atención especializado a casos de extorsión y atención a víctimas, al tiempo que se han fortalecido los esquemas de evaluación de nuestra labor. Esta estrategia ha dado importantes resultados. Como dimos cuenta en el último informe de seguridad, el correspondiente al mes de marzo, se han incrementado las denuncias y las detenciones por este delito. Del 1 de enero del 25 al 31 de marzo de este año han sido detenidas 335 personas, 310 por el delito de extorsión y 25 por este delito en grado de tentativa. Tan solo en el 25 crecieron las detenciones en un 30% si nos comparamos a 2024 previo a esta estrategia. Además, en lo que va de 2026, como lo detallará la Fiscalía General de Justicia, se han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión por este delito, lo que representa 170% más de lo que se hacía en el 19 y 45% más de lo que se logró en 2025 en cuanto a órdenes de aprehensión.